Bien, voy a compartir la pantalla. Ok. Y el tema que vamos a hacer el día de hoy es cómo ciertos aminoácidos se van a convertir en productos especializados, ¿no? Productos que tienen funciones fisiológicas importantes en nuestro organismo, como por ejemplo, tengo acá al neurotransmisor, el GABA, que deriva justamente de aminoácido glutamato, ¿no? Yeah. Así tenemos a la histamina, que deriva del aminoácido histidina, y las catecolaminas del aminoácido tirosina, serotonina, melatonina, derivan del triptófano, por ejemplo. Bien, y este es nuestro tema de hoy, ver la parte bioquímica de estos compuestos que derivan de aminoácidos, que seguramente también en fisiología ustedes deben haber visto esta parte, ¿no? Bien. Ok. Empezamos con el aminoácido tirosina. Este aminoácido tirosina, pues hemos visto de que, he dicho en la lámina anterior, de que de este aminoácido van a derivar los neurotransmisores, ¿no? Ya sabemos que siempre los aminoácidos, su función principal, primordial, es sintetizar proteínas. En este caso, el aminoácido tirosina, aparte de que se utilizará para incorporar a la formación de proteínas, también una gran cantidad es utilizado para producir energía. Y una ruta menor va a ser en la cual se convierten estas sustancias, ¿no? En las catecolaminas. Bueno, entonces vamos a ver cómo es que a partir del aminoácido tirosina se va a formar dopamina, norepinefrina y finalmente epinefrina. Ok, toda esta vía de síntesis va a suceder para llegar a formar dopamina primero, noradrenalina luego y finalmente adrenalina. ¿Ok? En el sistema nervioso central, la vía de síntesis llegará hasta noradrenalina y en la médula suprarrenal hasta adrenalina. Entonces, la síntesis, si bien es cierto, he dicho, empieza a partir del aminoácido tirosina, sabemos a su vez de que la fenilalanina es el precursor del aminoácido tirosina, y eso hemos visto ya en la clase anterior de que yo requiero de este aminoácido, ¿no? Un aminoácido, ahí está, un aminoácido esencial, dijimos, la fenilalanina, y que debo pues, consumir en grandes cantidades para poder abastecer de ese aminoácido que yo necesito, que es la tirosina. Que en su momento hablamos de que la fenilalanina se convierte en tirosina mediante la enzima fenilalanina hidroxilasa dependiente de la tetrahidrobiopterina, ¿no? Bien, entonces por hidroxilación se está formando tirosina. Y ahora estoy viendo esta otra ruta en la cual pues yo voy a formar dopamina. Entonces, tirosina primero se debe convertir en dopa, luego la dopa en dopamina y finalmente en noradrenalina. Bien. Igualmente voy a requerir de una hidroxilasa, en este caso de tirosina hidroxilasa, para poder hidroxilar a la tirosina. Allí entró un segundo grupo hidroxilo en este anillo bencénico que tiene. Igualmente esta tirosina hidroxilasa es dependiente de tetrahidrobiopterina. Ok. A ver, un momentito. Ya está. Formado el L-Dopa, ahora este L-Dopa
mediante la enzima dopa descarboxilasa, pues su grupo carboxilo que tiene acá en este extremo, el L-dopa, será descarboxilado, va a salir como CO2 y lo que me queda es la dopamina. Ahora dopamina se convertirá en noradrenalina mediante la enzima dopamina beta hidroxilasa, ¿no?, que introduce un grupo hidroxilo. Para ello requiere, hasta el grupo hidroxilo, para eso se ha requerido de oxígeno, cobre más 2 y vitamina C. Noradrenalina, para que llegue a adrenalina, necesita metilarse, ¿ok? Así que ya sabemos que nos dona esos grupos metilos va a ser el S-adenosilmetionina, ¿cierto? ¿No? Entonces acá interviene un SAM, S-adenosilmetionina, mediante la enzima feniletanolamina, N-metiltransferasa, donde ese grupo metilo que entra en el nitrógeno que tiene en ese extremo, ¿no?, en este grupo amino. Esta es la molécula de la adrenalina. Por esta otra vía también la tirosina va a llegar a formar otros compuestos que son las llamadas melaninas, allá en los melanocitos, a partir de la enzima tirosina hidroxilasa también. Y luego vamos a ver cómo es que se da. ¿Okay? Bien, empezamos a hablar de estas catecolaminas, ¿no? Bueno, sintetizar estas catecolaminas que hemos visto, normalmente deben ser almacenadas en las vesículas, ¿no? Hay unas vesículas para que se puedan almacenar en el citosol, van a encontrarse también, pero en bajas concentraciones. En esas vesículas se encontrarán en mayor concentración. Y bueno, como dice acá, la tirosina se convierte en L-dopa y esa L-dopa en dopamina en el citosol, ¿no? Y esa dopamina luego en las vesículas luego mediante una beta hidroxilación se convierta en noradrenalina, ¿no?, que es la siguiente catecolamina que deriva de la dopamina. Y esto sí se va a dar dentro de la vesícula, ¿no? Esta es una vesícula de almacenamiento. Tiene acá un transportador que permite el ingreso del neurotransmisor, la dopamina, y pues sale un hidrógeno, ¿no? Entonces se encuentran acá este neurotransmisor, dijimos que la dopamina se convierte en noradrenalina por hidroxilación dentro de esta vesícula, así que acá se dará mediante la conversión la enzima dopamina beta hidroxilasa. En el momento que tienen que ejercer su acción, tienen que ser liberadas estas catecolaminas. Entonces, cuando hay un potencial de acción que alcanza la terminación nerviosa, ¿no?, esos conductos de calcio se abren y permiten el flujo dentro de la neurona presináptica, esos iones calcio, lo que va a hacer que se promueva la fusión de las dos, vesícula y membrana de la neurona presináptica. De tal manera que por un proceso de exocitosis se van a liberar ese contenido que tienen las vesículas, ¿no? Que tienen esas vesículas, pues tienen a los neurotransmisores, tienen ATP, cromograninas y la hidroxilasa, ¿no?, dopamina beta hidroxilasa.
En algunos casos, las catecolaminas afectan a otras neuronas y en otros circulan en la sangre e inician respuestas en tejidos periféricos. Okay. La primera entonces que se forma, dijimos, es la dopamina, ¿no? A partir del aminoácido tirosina, ¿ok? A partir del aminoácido tirosina dijimos que tiene que suceder una hidroxilación y para ello requiero de tirosina hidroxilasa y requiero de tetrahidrobiopterina y necesito oxígeno también. Ya sabemos que la tetrahidrobiopterina da los hidrógenos y se convierte en dihidrobiopterina, ¿no? Y bueno, con el oxígeno yo voy a hidroxilar a esta estructura, la tirosina. Por acá está entrando el hidroxilo y se ha convertido en L-dopa. Y ya luego una descarboxilasa requiero, siempre las descarboxilasas dependen de fosfato de piridoxal, ¿sí? Por ello acá pues estoy necesitando ese fosfato de piridoxal. Y acá lo que está sucediendo es que este grupo carboxilo está saliendo como molécula de CO2. Y, y lo que está quedando es ya la formación de la dopamina. Bien. Dopamina, pues se va a sintetizar, dijimos, en el sistema nervioso central y está involucrado con ciertas enfermedades como la esquizofrenia, el Parkinson, ¿no? Estas neuronas que producen dopamina, las neuronas dopaminérgicas, están en todas las regiones del sistema nervioso central, especialmente en el cuerpo estriado, por lo que va a desempeñar funciones en la coordinación de movimientos corporales. También a este neurotransmisor lo vamos a asociar a la motivación, la recompensa, el esfuerzo, el placer. ¿Okay? Luego de que este neurotransmisor, dopamina, es descargado, ¿no? Dijimos que se tienen que fusionar esas membranas, se descarga el contenido, la dopamina es secretada, por lo tanto, y ejerza esa acción, va a tener su receptor, ejerza esa acción, tendrá que ser recapturado, ¿no? Luego de ejercer esa acción. Y en la neurona presináptica va a haber un transportador que permite el ingreso de la dopamina. Pero también puede ser degradadas por dos enzimas, que son la monoaminoxidasa y la catecolortometiltransferasa, ¿no? Entonces, a ver, alguien está con su audio prendido. Sí, Fabián. No sé si Fabián puede desactivar su audio. Creo que yo no lo puedo hacer. A ver, por acá. Ok, ya lo silencio. Bien, entonces, cuando una persona consume cocaína, la cocaína lo que hace justamente es bloquear este transportador que recaptura a esa dopamina, ¿no? Entonces ya la dopamina no ingresará y se quedará en el espacio intersináptico, provocando que haya una mayor respuesta, ¿cierto? Entonces, como hemos dicho, esta dopamina tiene que ver con la euforia, la hormona del placer, decíamos, ¿no? Por eso nosotros vemos que en estas personas que consumen cocaína, pues tienen ese comportamiento, ¿no? De mayor alegría, de placer, y eso es porque
justamente se está acumulando acá a la dopamina. Norepinefrina o noradrenalina, dijimos que se va a sintetizar a partir de la dopamina, ¿verdad? Esto en la médula adrenal, la dopamina se hidroxila a norepinefrina o noradrenalina y se metila a expensas del lado medio. Entonces, dopamina se está hidroxilando primero, ¿ok? Se está hidroxilando en este carbono, acá entró el OH. Esa dopamina hidroxilasa depende de ascorbato, necesita oxígeno y la hidroxilasa después de, bueno, introducir ese grupo hidroxilo, pues yo digo que se ha formado esta nueva estructura que es llamada norepinefrina. Y bueno, decíamos que luego se metila, ¿verdad? Esa norepinefrina se va a metilar en este grupo amino que tiene en este extremo. Acá está entrando un grupo metilo. Y ese grupo metilo justamente lo está dando, bueno, primero necesito de la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa para que transfiera el grupo metilo de un adomet, que es lo mismo decir SAM, ¿no? Recibe el nombre de adomet. El SAM, que ustedes ya lo conocen como S-adenosilmetionina, ¿no? Entonces yo necesito del SAM para que me dé este grupo metilo y lo transfiera a esta enzima feniletonolamina N-metiltransferasa. Entonces, esta nueva estructura que se ha formado es la epinefrina o adrenalina. Bien, respecto a la norepinefrina, es utilizado como neurotransmisor en el locus ceruleus. Estas neuronas noradrenérgicas están relacionadas con el sueño, ¿no? La vigilia, la atención, la conducta alimentaria. Y cuando existen bajas concentraciones de norepinefrina, están relacionadas con la bulimia y con la anorexia. Igualmente, estos neurotransmisores almacenados ahí en las vesículas tendrá que fusionar estas membranas para que sean descargados, luego tienen su receptor, ejercen esa acción y luego de ejercer esa acción también va a haber un transportador, ¿no? Para que pueda ser recapturado a la neurona presináptica. Pero además, también las enzimas que mencionábamos hace un momento para la dopamina, que era la monoaminoxidasa y la catecolortometiltransferasa, van a ayudar a su degradación de estas catecolaminas. Finalmente, la epinefrina o adrenalina se va a encontrar en menor cantidad y las neuronas adrenérgicas del sistema nervioso central se encuentran a nivel del bulbo raquídeo y que se proyectan hacia el tálamo e hipotálamo, ¿no? Que van a producir esta adrenalina. Entonces, mencionamos dos enzimas que ayudan a la degradación de estas catecolaminas. Tenemos a la aminooxidasa, ¿no? La monoaminoxidasa. Y tenemos a la catecol-ortometiltransferasa, dijimos. La vía de degradación para dopamina, noradrenalina, adrenalina son similares. E incluso para la serotonina, ¿no? La serotonina también o 5-hidroxitriptamina. También tiene esa vía de catabolismo. Ambas enzimas están ampliamente distribuidas en el cuerpo, sin embargo, la catecol-ortometiltransferasa no se encuentra en las terminaciones nerviosas como
si se encuentra allí la monoaminoxidasa. Entonces, cuando hablamos de degradación de estas catecolaminas, voy a ver lo siguiente, ¿no? Tenemos acá la noradrenalina que se va a catabolizar. Entonces, la vía puede darse mediante dos formas, ¿no? O primero puede actuar la monoaminoxidasa o podría actuar la catecolortometiltransferasa. Si empieza la monoaminoxidasa, entonces lo que hace esta enzima es sacar este grupo amino primero, ¿no? Que está saliendo allí como un ion amonio, y además va a oxidar este carbono a un aldehído. Y luego una oxidación posterior a un grupo carboxilo, este aldehído a un carboxilo, para que luego actúe la catecolortometiltransferasa. Acá la catecolortometiltransferasa lo que está haciendo es metilar en este OH, va a entrar un grupo metilo reemplazando ese hidrógeno, ¿no? Acá está. Y esto gracias a un SAM que tiene que intervenir acá para que nos dé ese grupo metilo. Este es el ácido 3-metoxi-4-hidroximandélico, o también conocido como el ácido vanililmandélico. Por este otro lado, empezó el catabolismo de esa noradrenalina al revés, ¿no? Primero con la enzima catecol-ortometiltransferasa, que con ayuda de un SAM también lo que sucede es primero la metilación, que habíamos visto también, para que luego recién actúe la monoaminoxidasa. Y saque el grupo amino, oxide este carbono a un aldehído y luego un carboxilo, ¿no? Y llegamos a obtener el mismo compuesto, y que luego se excretará en esa orina. Muy bien, entonces, la tirosina también dijimos que es precursor de las melaninas, ¿no? Estas melaninas son pigmentos que derivan de este aminoácido que se sintetizan en los melanocitos, y los melanocitos sabemos que se encuentran en la piel, raíces del cabello, están en la retina, están en las membranas de la mucosa, en el oído interno, y que para esta vía de síntesis se requiere de la enzima tirosinasa. Y la tirosinasa lo que hace es lo siguiente, que a partir de este aminoácido tirosina hemos visto que se convierten en L-dopa, ¿no? Por una hidroxilación en el anillo benceno. Entonces ahí decíamos que necesito de la tirosina, no, sí, tirosina hidroxilasa mencionábamos antes. En este caso estamos diciendo la tirosinasa, ok, es la misma enzima, hace la misma función. Y que luego la dopa acá se convierte en dopaquinona, también mediante una tirosinasa. Entonces la dopaquinona es la que, bueno, va a dar lugar a la formación. Por este lado está llegando finalmente a formar las eumelaninas, y por este otro lado estoy formando acá las feomelaninas. Eumelaninas que nos dan esos colores negruzcos o marrones, ¿no? Característicos, y en las feomelaninas amarillas y rojas. Entonces voy a tener, estos tipos de melaninas, ¿no? Eumelaninas, que los hemos dicho que nos da esas coloraciones negras o marrones. En nuestra piel es oscura, lo vamos a encontrar en la iris, lo vamos a encontrar en el cabello. Las feomelaninas, que más bien nos dan esos colores amarillos o rojos, pues también lo vamos a encontrar en piel, en iris, en cabellos rojos, labios, pezones, glande y en la vagina.
Las neuromelaninas también son otro tipo de melaninas que los vamos a encontrar en las neuronas, y tricocromos en pelos y en plumas de animales. Ok, entonces yo requiero de la tirosinasa o tirosina hidroxilasa, sabemos, para formar el DOPA, ¿cierto? Entonces, este DOPA, hemos visto que por esta vía está llegando a formar melaninas, por lo tanto, va a haber un problema sobre esta enzima, tirosina hidroxilasa, que un déficit de esta enzima pues causa, ¿no?, esta enfermedad, el albinismo, justamente que al no poder formarse estas melaninas, pues la persona presenta esa coloración de piel, en el cabello, en el iris. Ok, entonces es un déficit de esta enzima tirosinasa. Muy bien, entonces vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a cambiar de aminoácido, el cual dijimos, pues yo requiero glutamato para formar el neurotransmisor GABA, ¿no? GABA. Glutamato sabemos que requerimos para múltiples vías en las cuales hemos mencionado en su momento que, bueno, esto lo van a ver en el siguiente capítulo con el doctor Vidal, cómo es que se forman las purinas y las pirimidinas, derivan y requiero de glutamato. Glutamato interviene, pues, en el ciclo de la urea, sí podemos decir, porque por desaminación pues, da el grupo amino para que se sintetice la molécula de la urea. Glutamato también me sirve para formar glutamina, y hemos visto también en su momento mediante la glutamina sintetasa, y además mediante vía de la glutamato deshidrogenasa formo alfa-cetoglutarato también, ¿no? Y en forma inversa también se va a dar. Entonces, vamos a hablar ahora sobre el GABA. Este es un neurotransmisor inhibitorio en el sistema nervioso central. Se forma GABA por una descarboxilación del glutamato, y que para ello requiero del ácido glutámico descarboxilasa. Se une luego a receptores GABA específicos para ejercer su acción, y al unirse el GABA va a provocar flujo de iones cloruro hacia la neurona, hiperpolarizándola e inhibiendo. Ok, entonces el GABA también en la neurona presináptica se sintetizará, ¿no?, a partir del glutamato mediante esta descarboxilasa. Se convierte en GABA, y ya sabemos que la descarboxilasa depende del piridosal fosfato también. Así que ese GABA se almacena también en esa vesícula, y luego ya es descargado al fusionarse esas membranas. Ejerce esa acción, ¿no? Tiene su receptor allí, ejerce su acción, e igualmente tendrá que ser recapturado, ¿no? Ingresar nuevamente, va a haber un transportador que permite el ingreso hacia la neurona presináptica luego de ejercer esa acción, o puede ser tomado también por una célula glial. Y bueno, allí cuando se va ahí a esas células gliales, este GABA se puede o se va a convertir nuevamente en glutamato, ¿no? Y ese glutamato se convertirá en glutamina, y esa glutamina luego ya se transporta a las neuronas, y en las neuronas se vuelve a convertir en glutamato. O también ese GABA puede ser
reciclado, dice, en el sistema nervioso central por una serie de reacciones denominadas derivación del GABA, en el que se conserva glutamato y el GABA. Y luego, pues, puede ser cargado de nuevo a las vesículas o puede ser metabolizado también a succinato. Cuando las células gliales toman el GABA, allí no puede formarse nuevamente el GABA, ¿no? Porque dijimos que se tiene que convertir a glutamato, pero ese glutamato tendría que tener a la glutamato descarboxilasa para volver a sintetizar el GABA, pero no tiene ese enzima, ¿no? Entonces, acá tenemos la derivación del GABA, ¿sí? Justamente este GABA que hemos visto que se sintetizaba del glutamato por descarboxilación, ahora ejerce su acción y nuevamente es o recapturada a la neurona presináptica o es llevada, decíamos, a las células gliales. Bueno, ahí en la neurona presináptica ese GABA puede metabolizarse, decíamos, se forma primero el succinato semialdehído, que es este compuesto, que para ello requiere del alfa-cetoglutarato con el glutamato, pues el alfa-cetoglutarato se convierte en glutamato, ¿no? Al recibir este grupo amino del GABA y el resto de la estructura termina como un succinato semialdehído. O sea que acá este carbono se está oxidando para que a un aldehído para que luego se oxide a un grupo carboxilo y termine formando el succinato. Muy bien. Luego vamos a ver también que van a haber alteraciones en la función GABAérgica que desempeñan una función en muchas enfermedades neurológicas o psiquiátricas, ¿no? Y están asociadas con la enfermedad de Huntington, Parkinson, demencia senil y enfermedad de Alzheimer y la esquizofrenia. La serotonina es otro compuesto que decíamos derivaba de aminoácidos. En este caso, la serotonina, o también llamada o conocida como 5-hidroxitriptamina, deriva del aminoácido triptófano. ¿Ok? Esta síntesis se va a dar en el sistema nervioso central, pero también se da en otros tejidos como plaquetas y tracto gastrointestinal. Si estamos viendo que muchas de estas reacciones sucede siempre una reacción de hidroxilación y una reacción de descarboxilación, ¿no? O directamente una descarboxilación, como en el caso del glutamato al GABA, ¿no? Generalmente son muy comunes, ¿no? Estas reacciones en la síntesis de estos compuestos. Entonces acá, aminoácido triptófano me sirve para formar, primero, formo este compuesto, 5-hidroxitriptófano. Va a suceder entonces una hidroxilación mediante la tirosina hidroxilasa, ¿no? Está entrando acá este grupo hidroxilo. Esta hidroxilasa, dependiente de tetrahidrodipterina, necesita oxígeno también para que introduzca un OH en la estructura del triptófano, que ahora se llamará 5-hidroxitriptófano. Y luego sucederá una reacción de descarboxilación. Necesito allí una descarboxilasa y las descarboxilasas dependen de fosfato de piridoxal. Entonces está saliendo acá este grupo carboxilo como molécula de CO2. Y se forma la serotonina. ¿Okay? Esto es ya serotonina o 5-hidroxitriptamina. Esta serotonina también es sintetizada en la neurona presináptica y almacenada en esas vesículas
que luego se descargarán, ejercerán esa acción, va a tener distintas familias de receptores para esta serotonina. Esta serotonina interviene en los llamados comportamientos vegetativos, como por ejemplo la alimentación, la conducta sexual, el control de la temperatura. También está involucrado con el control del sueño, el dolor y el humor. Decimos que es el neurotransmisor de la alegría. Y está involucrado en patologías como la migraña, como la bulimia, agresión, ansiedad y depresión. Se sintetiza en los núcleos del RAFE y del tronco encefálico, y estas neuronas serotonérgicas se proyectan hacia las regiones del cerebro y médula espinal. Y en la médula espinal actúan inhibiendo las vías de dolor y en el sistema nervioso central controlando el estado de ánimo. ¿Okay? Toda esta familia de receptores tenemos para la serotonina, ligados la mayoría de ellos a proteínas G, ¿no? Para que ejerzan esa acción. Una vez que ya la serotonina ha sido liberada, ¿no? Ha ejercido esa acción, igualmente tiene que ser recapturada para un transportador que permite el reingreso a la neurona presináptica, o también dijimos que va a utilizar esa vía muy similar a las catecolaminas para su degradación, y ya en este caso este neurotransmisor va a requerir de la monoaminoxidasa, ¿no? Acá estamos viendo la acción de la monoaminoxidasa, va a sacar este grupo amino como amoníaco y va a oxidar este carbono a un aldehído al inicio, formando este primer compuesto que es el 5-hidroxiindol-acetaldehído, para luego oxidarse a un carboxilo y formar este ácido 5-hidroxiindolacético. Entonces, habíamos dicho que la serotonina estaba relacionado, decíamos que era el neurotransmisor de la alegría, ¿verdad? Pero sucede lo contrario acá. Pues si sus concentraciones de serotonina bajan, están disminuidas, pues va a causar este problema de depresión en las personas, ¿no? Provocando un estado bajo del ánimo, y hay dificultad para concentrarse, hay pérdida de interés, pérdida de peso, o puede aumentar también, ¿no? Hay fatiga, y en problemas ya más complicados de esta depresión, incluso la persona puede tener ideas suicidas, ¿no? Factores psicóticos y catatonia o negación para alimentarse. Y justamente para el tratamiento de estas enfermedades se utilizan fármacos, que existen fármacos, vamos a decir, de primera elección, los cuales van a justamente bloquear este transportador que permite la recapturación de esta serotonina a la neurona presináptica, ¿no? Entonces acá estos fármacos bloquean ese ingreso de la serotonina y por lo tanto aumenta la concentración, porque el problema acá era una baja concentración de esta serotonina, ¿cierto? Entonces, de esta manera estoy haciendo que aumente esta concentración acá y pueda tener un mayor efecto esa serotonina. Dentro de este grupo de fármacos que hacen ese mecanismo de acción se encuentran el citalopram, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina y la sertralina. Y hay otro grupo de fármacos que no son de primera elección, ¿no? Debido a sus efectos adversos que estos pueden presentar.
y hay necesidad de restricción en la dieta y pueden interaccionar con otros medicamentos. Estos fármacos lo que hacen es bloquear o inhibir a las monoaminoxidasas, que si recuerdan dijimos que esa serotonina iba a ser metabolizada, catabolizada, degradada por la enzima monoaminoxidasa que hay acá también en el espacio intersináptico, así como que hay en la neurona presináptica. Entonces, va a impedir que degrade a la serotonina, por supuesto también a la noradrenalina, ¿cierto? Entonces, de esa manera empieza pues a aumentar esa concentración de serotonina, que es lo que queremos lograr en esta situación de depresión. Entonces tenemos a los inhibidores de la monoaminoxidasa, al fanelsina y la tranilcipromina, dos fármacos. Bien. La melatonina, ok, también deriva de este aminoácido triptófano, que nosotros hemos visto que del triptófano he formado serotonina, ¿cierto? A ver, dijimos se hidroxila y luego decimos que se descarboxila, ¿no? Y se forma serotonina. Ahora la serotonina me da lugar a la formación de melatonina, es lo que estamos viendo ahora. Entonces, para llegar a formar melatonina, tengo que, primero, acetilar a la estructura de la serotonina. Entonces, voy a requerir de una molécula de acetil-CoA para que entre el grupo acetilo en el extremo amino de la serotonina. Entró acá. Se ha formado, digo, el N-acetilserotonina. ¿Ok? Y ahora este N-acetilserotonina va a ser metilado, ¿no? En este grupo OH se va a metilar. Ahí está. Y se está convirtiendo en melatonina. Esta es ahora la estructura de la melatonina. La melatonina se produce en la glándula pineal en respuestas al ciclo de luz-oscuridad y su concentración en la sangre se eleva en un ambiente oscuro. Es probable que esa glándula pineal transmita información sobre los ciclos de luz-oscuridad al cuerpo a través de la melatonina y que regula los ritmos estacionales y los circadianos. La melatonina puede intervenir también en regulaciones de las funciones reproductivas. ¿Ok? Otro aminoácido, perdón, sí, bueno, en este caso la histamina también deriva de un aminoácido, ¿verdad? Es el aminoácido histidina. Voy a requerir para formar histamina. Requiero allí de una enzima descarboxilasa que depende de fosfato de piridoxal. Entonces, el grupo carboxilo ha salido y se ha formado histamina. Nuevamente por descarboxilación, ¿verdad? Entonces, esta histamina es una amina hidazólica, vamos a decir que está sintetizada a partir del aminoácido histidina, involucrado en las respuestas locales del sistema inmune y también regula funciones normales en el estómago y actúa como neurotransmisor en el sistema nervioso central. Una vez liberada de las neuronas, se considera que la histamina activa los receptores postsinápticos y presinápticos. Y a diferencia de otros neurotransmisores, la histamina no parece estar reciclada en gran medida dentro del terminal presináptico. Pero, no obstante, los astrocitos tienen un sistema específico de alta afinidad para la captación de histamina y puede estar en los sitios principales de inactivación y degradación de esta
monoamina, por lo tanto. Para que se metabolice o catabolice la histidina, pues en el cerebro, el metabolismo de la histamina primero se da por una metilación, ¿no? Mediante la enzima histamina metiltransferasa, que va a transferir un grupo metilo de un SAM hasta el nitrógeno del anillo de la histamina para formar primero metilhistamina, seguido de una oxidación por la monoaminoxidasa B en este caso. Y con una oxidación adicional, ¿no? Que sabemos las monoaminoxidasas oxidan aldehído y luego carboxilo. Bueno, y en los tejidos periféricos, la histamina sufre una desaminación a causa de la diaminoxidasa seguida de una oxidación ácido carboxílico. A ver, lo que estamos diciendo en la lámina anterior se está viendo acá, ¿no? Lo que yo quiero es catabolizar esta histamina y pues va a ser distinta en tejidos periféricos que en el cerebro. En el cerebro simplemente, perdón, en tejidos periféricos simplemente actúa acá una diamina oxidasa, sacando este grupo amino, acá como ion amonio está saliendo, y oxidando este carbono a un aldehído. Se forma este compuesto, imidazol ácido aldehído, y luego se oxida nuevamente este aldehído a un carboxilo. Y se forma finalmente este compuesto llamado imidazol ácido acético. Y por este otro lado, en el cerebro, sucede más bien lo siguiente. Primero dijimos que va a haber una metilación con ayuda de SAM mediante la enzima histamina metiltransferasa, que transfiere el grupo metilo en el nitrógeno que tiene ahí este anillo de la histamina. Acá entró y se ha formado metilhistamina. Metilhistamina mediante la monoaminoxidasa B saca el grupo amino, saca como ion amonio, ¿no? Está sucediendo prácticamente lo mismo. Y se forma este compuesto intermediario para que luego, bueno, perdón, acá este carbono se está oxidando a un aldehído y luego se oxida a un carboxilo. Y termina formando el metil imidazol ácido acético, ¿no? Acá solamente llega imidazol ácido acético, acá está metilado. Bien, las poliaminas, dentro de las cuales existe la putrescina o 1,4-diaminobutano, se llama esa putrescina, que es una diamina en realidad, ¿no? Que está dentro del grupo de las poliaminas. Esta putrescina se va a formar cuando se descompone la carne, por ejemplo, han sentido ese olor característico, ¿no? Está relacionada también con la cadaverina y ambas se forman por la descomposición de aminoácidos justamente en organismos vivos y muertos. La putrescina es producida en pequeñas cantidades por células vivas gracias a la acción de esta enzima ornitina descarboxilasa. Las poliaminas, dentro que la putrescina es uno de los ejemplos más simples, parecen ser factores de crecimiento necesarios para la división celular. Ok, entonces, dos poliaminas tenemos. Hemos mencionado cadaverina y hemos mencionado putrescina. Cadaverina deriva del aminoácido lisina y putrescina deriva del aminoácido ornitina, ambas por una reacción de descarboxilación, ¿no? Sus grupos carboxilos salen como CO2 y lo que queda es una diamina, ¿cierto? De la lisina queda cadaverina mediante lisina descarboxilasa y de ornitina
mediante ornitina descarboxilasa me está quedando la putrescina. Luego de formar la putrescina, se forman otras poliaminas, adquiriendo un resto de propilamina por este extremo entrado y se ha formado la espermidina, y otra propilamina va a entrar en la estructura de la espermidina para convertirse en permina. Cuando digo que requiero de un grupo propilamina, ¿no? Fíjense acá, estoy obteniendo de ornitina putrescina, y dijimos que putrescina para formar espermidina requiere de un grupo propilamina. Entonces, ese grupo propilamina va a venir justamente de un aminoácido metionina, porque de metionina formo ese adenosylmetionina. ¿Y cómo así es que da ese grupo propilamina? Porque generalmente hemos visto el dicho de que el S-adenosylmetionina me da grupos metilos, ¿cierto? Pero en este caso, el S-adenosylmetionina se va a descarboxilar mediante la enzima de S-adenosylmetionina descarboxilasa y va a sacar este grupo carboxilo que tiene acá como CO2. Y me está quedando toda esta parte carbonatada con el grupo amino unido al azufre de esa adenosylmetionina. Fíjense, todo esto tengo que vendría a tener 1, 2 y 3 carbonos. Grupo propil unido a un grupo amino. Es un propilamino. O sea, que yo requiero para que se dé a la putrescina y se convierta en espermidina. Entonces acá la enzima espermidina sintasa permite la unión de este resto de propilamina con la putrescina, se convierte en espermidina y como ya perdió esta parte de la estructura, este compuesto que inicialmente se llama S-adenosylmetionina descarboxilada, claro, porque ya sale su grupo carboxilo, recuerden, ahora se va a convertir en el metiladenosina. Metiltioadenosina, porque todavía tiene acá el grupo, perdón, el azufre. ¿Ok? Metiltioadenosina. Se formó espermidina y ahora de espermidina voy a formar espermina. Y también dijimos que para formar espermina voy a requerir de otro resto propilamina para que entre por este extremo. Entonces requiero de otro S-adenosylmetionina descarboxilado para que me dé el grupo propilamina y gracias a la espermina sintasa ahora va a permitir esa unión. Y por lo tanto tengo la siguiente poliamina que se llama espermina. Entonces, como vemos, estas poliaminas tienen varios grupos aminos con cargas positivas y por ello es que al tener esas múltiples cargas positivas, estas poliaminas se pueden unir a polianiones como el ADN y el ARN, estabilizándolos y contribuyendo a su empaquetamiento. Cambiamos de compuesto ahora. Vamos a ver a la creatina, perdón, bueno, sí, creatinina, que deriva de la creatina, ¿no? Y para ello requiero del aminoácido glicina, que en la clase anterior también hemos hablado, ¿no? Glicina me permite la formación de creatinina, finalmente. Pero glicina también la requiero para formar glutatión, este tripéptido que decíamos formado por glicina, glutamato y cisteína. Glicina también, la siguiente clase vamos a ver que forma las porfirinas y por allí forma el grupo E. Glicina me da lugar a la formación de purinas, también da, bueno, en el siguiente capítulo van a ver eso. Y glicina, cuando se cataboliza, forma serina y de serina voy a formar glicina también, hemos visto eso.
Y luego, bueno, ese catabolismo de glicina-serina, la serina finalmente termina formando piruvato y por ahí decíamos que es un aminoácido glucogénico, ¿cierto? Bien, entonces, la creatina o creatina fosfato, sabemos que esta se forma o se sintetiza allí en el músculo y es utilizado por el músculo, ¿cierto? Voy a formar la creatina a partir de, sí, bueno, en realidad son 3 aminoácidos, porque acá nos menciona la glicina y la arginina, pero también luego, y hemos visto en la clase anterior, que requería de metionina para esta síntesis, ¿ok? Es la fuente directa e inmediata para regenerar ATP en esas células musculares, ¿no? Donde se encuentran reservados bajo la forma de fosfocreatina o creatina fosfato. Entonces, esta reserva es necesaria dice, para desarrollar energía muscular inmediata, ¿no? En caso de demanda energética muscular anaerobia urgente. B, entonces, requiero aminoácido arginina y requiero aminoácido glicina. Arginina, que en el ciclo de la urea la vimos que al final pues también termina formando una molécula de urea y ornitina, pues acá lo que está sucediendo es lo siguiente, que este extremo que siempre les decía que se parece mucho ya a la molécula de la urea, en este caso va a ser transferido al aminoácido glicina, ¿ok? Al aminoácido glicina. Entonces, fíjense que entró acá. Entonces, esta es la parte del aminoácido glicina y entró estos dos aminos de la arginina unida al carbono. Ha entrado allí para formar este compuesto llamado acetato de guanidino. Y por otro lado, toda esta parte que también va a ser liberada, pues vendría a ser el aminoácido ornitina. Ok, luego sucede una transmetilación. Una transmetilasa transfiere un grupo metilo de un S-adenosilmetionina, ¿ok? El SAM, para que en este nitrógeno del acetato de guanidino entre y se convierta en molécula de creatina. Esta es la creatina. ¿Ok? Entonces fueron 3 aminoácidos, arginina, glicina y metionina. La creatina, mediante la creatinquinasa y una molécula de ATP, es que se fosforila esta molécula, se va a fosforilar, ha entrado acá en este grupo menos un grupo fosfato, ¿ok? Y esta es la fosfocreatina. Ahora, que se almacena en el músculo, dijimos, hasta el momento que requiera de energía inmediata, en la cual realiza esta reacción inversa, ¿no? Y se vuelve a convertir en creatina y libera un ATP. Entonces, la creatina y la creatina fosfato o fosfocreatina se encuentran en el tejido muscular, también en el cerebro y en sangre. La creatinina, la creatinina se forma en el músculo a partir de la creatina fosfato por una reacción de deshidratación no enzimática y pérdida de ese grupo fosfato. Bueno, eso es lo que les decía antes, que esta fosfocreatina en el músculo, cuando se requiere de energía inmediata, hace esta reacción inversa en la cual este grupo fosfato con un ADP se transforma en ATP, ¿no? Se forma un ATP ahí.
quedó ahora como molécula de creatina, la cual decíamos hace una reacción de deshidratación no enzimática para cerrarse y formarse este anillo característico de la creatinina. Entonces, la creatinina vendría a ser un producto de desecho del metabolismo normal de los músculos, usualmente producido en una tasa muy constante. Es filtrada por los riñones y excretada en la orina. Por lo tanto, la medición de la creatinina es la manera más simple de ver la función de esos riñones, ¿no? Cómo está funcionando mi riñón. Además, debemos decir de que esa creatinina, aunque normalmente hemos dicho que se va a formar en el músculo en una tasa muy constante, me va a ayudar a mí a ver cómo está también esa masa muscular, ¿no? Porque cada vez que haya menos masa muscular, menos creatinina voy a terminar excretando también. Bien, entonces vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a ver esta clase. También nos falta que es justamente ver que ciertos aminoácidos tienen, ¿no?, un interés nutricional o lo voy a considerar como condicionalmente esencial o indispensable, que en la clase anterior habíamos hablado, que además de los aminoácidos hay otros compuestos que tienen ese carácter de condicionalmente indispensable o esencial o semiesencial. Hablo de estos 4 compuestos. Carnitina, que ya lo hemos visto en su momento, hay colina, beta-hidroxibetametilbutirato y las poliaminas que acabamos también de ver. Eso quiere decir de que si es considerado como condicionalmente indispensable o esencial o semiesencial, se sintetizan en mi organismo, ¿cierto? Se pueden formar estos compuestos en mi organismo, pero que la cantidad formada, dijimos en la clase anterior, va a ser insuficiente y que voy a requerir pues dar más cantidad mediante la alimentación para suplir todas las necesidades. Entonces empezamos a hablar de la carnitina. La carnitina es este compuesto, esta molécula, vemos que hay un hidroxilo, un carbono beta, gamma trimetil, ¿no? Gamma trimetilamino, o sea, este amino tiene 3 grupos metilos ahí. Butirato, ¿no? 4 átomos de carbono con su grupo carboxilo. Butirato. La carnitina es un derivado de aminoácidos esenciales, lisina y metionina. 2 aminoácidos esenciales requiero para tener en mi organismo carnitina. Por eso es que en ciertos momentos, y más si tenemos deficiencia de estos aminoácidos, pues no voy a sintetizar la cantidad adecuada de carnitina, ¿verdad? Está ampliamente distribuido en todos los tejidos de los mamíferos, tejidos musculares, y es fundamental, recordemos esto, en la oxidación de ácidos grasos, que ya lo hemos visto en el capítulo de lípidos, ¿no? Y por lo tanto en el metabolismo energético. Actúan como lanzadera de los ácidos grasos de cadena larga. Recuerdan que gracias a la carnitina podía ingresar a la matriz mitocondrial ese ácido graso de cadena larga. Entonces, ¿cómo formo o sintetizo en mi organismo carnitina? Se da en 2 partes de la célula. Empieza en la mitocondria y termina en el citosol. ¿Okay? Dijimos que requerimos de 2 aminoácidos. La lisina, que se ha metilado, porque este es el N6N6N6 trimetilisina. ¿Ves? Este compuesto. En este nitrógeno, que está acá,
tiene 3 grupos metilos. Por eso decimos que es el N6, N6, N6 trimetilglicina. Okay, entonces ahí he requerido del SAM para que dé esos grupos metilos. Y estoy pues metilando a la lisina, ¿no? Al aminoácido lisina. Entonces, lo que va a suceder es primero una hidroxilación. Fíjense acá. Hay una hidroxilo, acá no lo tiene. Para que se pueda hidroxilar, requerimos de la enzima trimetilglicina dioxigenasa. Trimetilglicina dioxigenasa. ¿Qué requiere de ascorbato? Requiere de ion ferroso, requiere de oxígeno y de una molécula de alfa-cetoglutarato para convertirse en este compuesto, 3-hidroxi-N6N6N6 dimetilglicina. Hasta acá está sucediendo esta vía de síntesis en la mitocondria, que luego va a salir al citosol, y en el citosol a través de la enzima hidroxitrimetilglicina aldolasa, ¿okay? Así es el nombre de esta enzima, va a desdoblar la estructura en 2 moléculas. Se va a romper acá este enlace, se va a oxidar a un aldehído, este OH que teníamos ahí, ¿no? A un aldehído, y toda esta parte que vemos acá está saliendo acá como aminoácido glicina. Ese es el aminoácido glicina que está saliendo, y lo que me está quedando vendría a ser el trimetilaminobutirato, N4N4, ahora se convierte este nitrógeno en 4, en posición 4. N4N4N4 trimetilaminobutirato, es el nombre. Luego ese trimetilaminobutirato se va a oxidar este aldehído a un carboxilo con ayuda de la deshidrogenasa dependiente del NAD. El NAD se reduce y este trimetilaminobutirato se ha oxidado a butirobetaína. Finalmente, butirobetaína, mediante una dioxigenasa, nuevamente va a hidroxilar la estructura de la butirobetaína, y esa dioxigenasa requiere de ascorbato, requiere de ion ferroso, dijimos oxígeno y alfa-cetoglutarato, ¿verdad? Y se introduce acá un OH que no lo tenía, y esta es ya la carnitina formada. La deficiencia de carnitina da lugar a una serie de síndromes que incluyen debilidad muscular, que en su momento también lo mencionábamos en lípidos, ¿no? Debilidad muscular progresiva con infiltración lipídica del músculo esquelético, una concentración reducida de carnitina muscular, cardiomiopatía, hipoglucemia grave, ¿cierto? Porque no puedo oxidar esos ácidos grasos, entonces toma la glucosa que hay en sangre y va disminuyendo. Hiperamonemia, porque hay mayor catabolismo de aminoácidos con la finalidad de obtener energía, y capacidad disminuida de la producción de cuerpos cetónicos. Claro, si no puedo oxidar esos ácidos grasos, no hay acetilcoa para formar esa síntesis de cuerpos cetónicos. Esto, claro, cuando la persona es sometida a un estado de ayuno en el cual requiere utilizar ácidos grasos, ¿no? Para obtener energía a nivel muscular. Entonces, se va a requerir en estas situaciones y otras que vamos a mencionar de deficiencias de carnitina, dar más cantidad de esta. Entonces, en la alimentación yo tengo que adquirir este compuesto. Carnitina se encuentra en carnes rojas, leches y pescados. Y en los vegetales van a haber cantidades pequeñas en realidad. Puede haber una deficiencia de carnitina sistémica que afecta a todo el organismo, casi nunca se presenta, y miopática, que solamente
va a afectar al tejido muscular y esta es la más común que podemos tener. ¿Cuáles vendrían a ser las causas de deficiencia de carnitina? Primero, que hay una deficiencia de los aminoácidos precursores de la carnitina, que dijimos son lisina y metionina, aminoácidos esenciales también. Luego, podría haber una deficiencia de hierro, de vitamina C, de vitamina B3 o vitamina B6, ¿no? Que todas estas requiero en esa síntesis de este compuesto. Puede también haber un fallo genético de la síntesis de la carnitina, ¿no? A nivel de esas enzimas. Podría haber un problema de aciduria orgánica o secundaria a tratamientos como diálisis renal o nutrición parenteral de larga duración, o el consumo de ácido valproico también puede causar deficiencia de carnitina. Finalmente, problemas renales que hacen que secrete mayor carnitina a nivel renal puede conllevar a que también haya deficiencia de carnitina. Entonces, hay estudios que han demostrado que la suplementación con carnitina mejora sensiblemente las complicaciones cardíacas que se pueden presentar, que dijimos, por una baja de carnitina, y una capacidad reducida para realizar el ejercicio, así como la sintomatología muscular, la hipotensión intradialítica y la anemia resistente a la eritropoyetina. Por eso es que la FDA ha aprobado su utilización de carnitina, no solo para tratamiento, sino también para prevenir la deficiencia de carnitina, principalmente en esos pacientes que son sometidos a hemodiálisis. En el recién nacido también los niveles de carnitina van a ser bajos, ¿ok? Por su propia madurez sabemos que esa capacidad de síntesis también va a ser baja y por lo tanto en ellos es posible que la carnitina sea considerado como un nutriente condicionalmente esencial, principalmente en los niños recién nacidos prematuros, ¿no? Niños que son alimentados con fórmulas lácteas que son libres de carnitina, sus concentraciones plasmáticas también van a descender. Normalmente la leche humana contiene entre 150 a 100 nanomoles de carnitina, ¿no? Por mililitro. Pero esos niños que son alimentados con fórmulas a base de soya o nutrición parenteral total, que no reciben carnitina, entonces van a tener bajas concentraciones de este compuesto. Por ello que en el primer año de vida se debe incluir obligatoriamente suplementación de carnitina en esas fórmulas para alcanzar concentraciones similares a la leche materna. Bien, otro nutriente que hemos dicho de este grupo, de los 4 que hablamos, era la colina. La colina es una amina cuaternaria, es la trimetiletanolamina, componente importante para la integridad de la membrana celular, los neurotransmisores, la señalización celular, el transporte y el metabolismo lipídico. Colina encontramos en todos estos alimentos. Bueno, una gran mayoría de alimentos, ¿no? Podemos obtener colina. Hígado, están en las carnes, de res, en el pollo, en las verduras, huevos, en los frutos secos, tienen a este nutriente. Y la colina yo lo requiero para poder formar distintos compuestos, dentro de los cuales está la acetilcolina, ¿no? Formo también betaína, que me ayuda luego a la síntesis de metionina. Colina lo he visto en la síntesis de fosfoglicéridos y fosfolípidos de señalización celular como el factor activador de las plaquetas. Acá está. El nutriente del cual estamos hablando es la colina, que hemos dicho, pues, forma acetilcolina por ahí. Entonces, con una molécula de acetil-CoA es que se sintetiza la acetilcolina
Por acá, por acá arriba estoy formando la betaína que decía, pues me permite también resintetizar metionina, ¿no? Porque con una molécula de homocisteína y betaína puedo formar metionina. Y colina también dijimos que forma fosfoglicéridos, como por ejemplo la fosfatidilcolina. Pues en su momento vimos que esa colina se fosforilaba, se forma fosfocolina y se unía con un CTP, se activaba, decíamos, y se forma el CTP colina y luego ya se unía el 1,2 diacilglicerol para formar fosfatidilcolina. Entonces las recomendaciones de este nutriente para poder suplir todas las necesidades van a ir variando según las edades. Siempre, bueno, en este caso estamos hablando de niños. Lactantes son niños que empieza de 125 miligramos al día, ¿no? Va a ir en aumento a 200, 375 hasta 13 años. Y ya en los adultos, en hombres hasta 550, en las mujeres hasta 425 y en las madres que están gestando o están dando de lactar, se recomienda 450 miligramos por día. Otro de esos nutrientes que he mencionado es el beta-hidroxi, beta-metilbutirato. Este beta-hidroxi, beta-metilbutirato es un metabolito normal del catabolismo del aminoácido leucina. Cuando vimos aminoácidos, hemos visto que la leucina se catabolizaba hasta formar acetoacetato y acetil-CoA. Y mencionábamos, y lo habíamos puesto en el grupo de los exclusivamente cetogénicos, ¿no? Pero estoy diciendo ahora que este aminoácido también se cataboliza y forma este beta-hidroxibetametilbutirato. Pero esto se produce en el citosol del músculo y del hígado y que contribuye a la síntesis de colesterol. Porque ahora vamos a ver que puede llegar a formar hidroximetilglutaril-CoA. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos del catabolismo del aminoácido leucina, este catabolismo se da en dos partes de la célula. Cuando nosotros lo vimos que llegaba a formar acetil-CoA y acetoacetato, esa es la vía principal en la cual la realiza en la mitocondria en mayor porcentaje. Pero la otra es realizada en el citosol, la cual se llega a formar este compuesto, beta-hidroxi, beta-metilbutirato. No, si recuerdan, esta es la leucina, un aminoácido de cadena ramificada que hacía 3 reacciones iniciales similares a otros 2 aminoácidos, que era la isoleucina y la valina. Entonces, esta vía de catabolismo la vimos en su momento, ¿no? Que hacía una reacción de transaminación, luego descarboxilación, ¿ok? Y luego deshidrogenación formando un acil-CoA que estamos, bueno, viendo por este lado, ¿no? Acá está. Este isovalenil que vimos hace un momento, mediante una deshidrogenasa mediada por FAT, se convierte en beta-metilcrotonil-CoA. Y ya luego se descarboxila, se forma el beta-metilglutanil-CoA, una hidratasa ingresa una molécula de agua, forma el hidroximetilglutanil-CoA, y luego una aliasa desdobla en dos compuestos, acetoacetato y acetil-CoA. Entonces por acá decíamos que es un aminoácido exclusivamente cetogénico, pero yo estoy viendo la otra vía en la cual pues este aminoácido leucina también llega a formar en su catabolismo en el citosol este compuesto, beta-hidroxibeta-metilbutirato, ¿no? Que se une luego la coenzima A, se forma el beta-hidroxibutirato-CoA. Luego
se convierte en hidroximetilglutaryl-CoA. Y este es intermediario de la síntesis del colesterol, ¿recuerda? Entonces, por esta vía se puede ir a sintetizar colesterol con ayuda de la reductasa que forma mevalonato primero y luego, bueno, sabemos que este puede terminar formando colesterol. Entonces, dice acá, la teoría inicial sobre la acción del beta-hidroxi beta-metilbutirato en el músculo es que las células musculares dañadas no serían capaces de sintetizar suficiente hidroximetilglutaryl-CoA para poder sintetizar colesterol y con ello el adecuado funcionamiento de las membranas. Por ello es necesario la suplementación en la dieta de la hidroximetilbutirato para poder producir hidroximetilglutaryl-CoA en los miocitos y disminuir el daño celular. Ok, poliaminas era el último compuesto que mencionamos en esta clase, considerado como condicionalmente indispensable también. Y ya en su momento hemos dicho de que las poliaminas derivan de aminoácido arnitina y aminoácido metionina, ¿no? Y que están implicados en la multiplicación y el crecimiento celular. Decíamos que teníamos a las poliaminas, bueno, putrescina primero, y de estas dos deriva espermidina y espermina, ¿no? Que son las más importantes, y que estas poliaminas finalmente tienen varias cargas positivas que luego se unen a ADN y ARN, estabilizando y contribuyendo a su empaquetamiento. Espermidina y espermina, acá lo vamos a ver, porque dijimos que la putrescina se forma por descarboxilación de ornitina, ¿cierto? Requiero ahí de la ornitina descarboxilasa y formo putresina. Y que de ahí derivan estas otras dos poliaminas, que es espermidina y espermina. Pero también yo puedo formar putrescina por esta otra vía, utilizando arginina. Que la arginina por descarboxilación también forma este compuesto agmatina y esa agmatina me da lugar a la síntesis de putrescina también. Okay. Muy bien. Hemos terminado con esta clase, vamos a pasar a asistencia y, bueno, pasar a otro tema rapidito antes de irnos. Vamos a ver. Acá está. Vamos a tomar la asistencia en forma aleatoria para avanzar, porque tenemos que ir al laboratorio, igual tengo una reunión antes en la facultad. Así que, por favor, me contestan. A ver, ahí está. Es el grupo 2. Ajá. Ok, a ver, Acuña, Chiara, Acuña. Ya está. Aguilar Linda. A ver, no me están escuchando. Alave, Alison. Alave tampoco está. Alvines. Cindy, Antigua, no se encuentra. A ver, creo que no me están escuchando. Ok, ¿nadie ha venido ahora? Sí, la escuchamos, doctora. Ya, ok. Sí, doctora, se escucha. Ya, gracias. Ok, bueno, no han venido. Bailón, Ana.
Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Yamile. Presente, doctora. Buenos días. Ok, gracias. Milagros Cajowoman. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Miguel Carrión. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Ya está. Valerie Chácara. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Bueno. Deza, Diana. Presente, doctora. Ujú. Feria, Ángela. Está. García Luis. Presente, doctora. Ok. Guerra, Noé. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ok. Ya está Noé. Ya. Ashley Herrera. Presente, doctora Ashley Herrera. Ok. Jiménez Rosana. Ya está. Fiorella Yauji. No se encuentra. Aaron Magro. Está. Mesa Luz. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Melanie Osorio. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Ramos Jean Paul. Presente, doctora, buenos días. Buenos días. Fabián Ruiz. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. Salvador Carlos. No se encuentra. Nelly Valencia. Presente, doctora. Buenos días. Buenos días. André Ventura. Presente, doctora. Ok. Acá está. Ya. Y Vilches Martín. Buenos días, doctora, presente. Buenos días. Ok. Vamos a grabar entonces. Doctora, buenos días. Disculpe, cuando usted me llamó, mi micrófono no se quiso encender. Acuña Córdoba. Ok, Acuña, a ver. Doctora, Acuña disculpe, mi compañera Alave ha escrito por el chat que tiene problemas con su audio, pero que sí está presente. Doctora, Ok. disculpe, Sí, Aguilar sí. Espino también estaba presente, no pude encender mi micrófono. Ah, bueno. Bien, vamos a ver esta última clase. Pues hoy tenemos clase de laboratorio, la cual vamos a hablar de desnutrición calórico-proteica, ¿no? Y vamos a hablar específicamente sobre estas dos desnutriciones, la de Kwashiorkor y la de Marasmo. Bien, ¿a qué se debe esta desnutrición, la de Kwashiorkor específicamente? Generalmente decimos que es la enfermedad del niño que ha sido destetado, ¿no? Porque el nuevo niño nacido y, claro, la madre probablemente se embarazó muy rápido, el niño todavía está recibiendo esa leche materna y entonces su comida está reemplazada por comida almidonada, ¿no? Que es lo más barato, puede ser una maicenita o no tienen los recursos además para poder de repente comprarse una fórmula láctea, ¿no? Entonces esto sucede generalmente en situaciones extremas, en los países subdesarrollados, en los países en guerra, ¿cierto? Entonces, lo que va a causar es que entre el niño en una deficiencia proteica, más no energética, porque si está consumiendo carbohidrato, ¿no?
Entonces yo al niño voy a ver esa apariencia con ese abdomen abultado, que ahora vamos a hablar el por qué. Ese niño se va a encontrar irritable, susceptible a muchas infecciones, ¿no? Y causando estos problemas de diarrea. Por lo tanto, va a haber falta de crecimiento y de aumento de peso, sí, aunque esto se enmascara un poco con edema que va a suceder en ellos, ¿no? Va a haber cambios de color en el cabello, va a tener una piel escamosa y una infiltración grasa del hígado. Al tener mucho consumo de carbohidratos, puede formar mucho más cantidad de grasas también. Y eso va a hacer que, claro, los triglicéridos se sintetizan en el hígado, ¿cierto? Entonces, normalmente esa grasa tendría que transportarse hacia el tejido adiposo a través de lipoproteínas, VLDL. Entonces, en esta situación de baja de proteínas, de consumo de proteínas, las proteínas viscerales empiezan a disminuir bastante y yo para formar esa lipoproteína requiero de proteínas, requiero de apoproteínas, las cuales van a estar deficientes también. Entonces, la síntesis de lipoproteínas también se van a ver afectadas. Eso quiere decir que no voy a tener VLDL para sacar esa grasa del hígado y transportarla al tejido adiposo, acumulándose en el hígado y causando esa hepatomegalia, ese agrandamiento de ese abdomen. Puede ser uno por esa hepatomegalia y dos por un problema de ascitis también, de acumulación de líquidos, ¿no? Tanto en el abdomen como en las piernas vamos a ver que se presenta el edema. La masa muscular en estos niños con kwashiorkor puede verse normal, ¿no? E incluso tener masa adiposa o tejido adiposo subcutáneo, porque ellos al consumir carbohidratos no tienen necesidad de utilizar sus reservas como fuente de energía, porque si hay un aporte calórico. Entonces yo voy a observar esa apariencia de este niño, apático, puede estar los hombros un poco delgados, ¿no? Pero si hay consumo de esa masa muscular y ese tejido adiposo, voy a ver ese edema en los miembros inferiores y en ese abdomen que está abultado, hinchado por un problema de ascitis y de la hepatomegalia que hemos dicho que se va a poder presentar en ellos, ¿no? Este es un niño con kwashiorkor. Acá está, miren esa piel como se descama, ¿no? Por un problema de deficiencia proteica que luego puede incluso infectarse, ¿no? Acá se observa también ese cambio de cabello que hemos dicho que se va a poder observar en estos, que se puede presentar este signo de bandera, es un niño en remisión, ya en recuperación, de que había una desnutrición previa, ¿no? De proteínas. Cambio de color del cabello de una mujer morena, negra, no puede tener un cabello de este color, ¿no? Y en el caso del marasmo, ¿qué sucede en el caso del marasmo? Dice, son los lactantes que mueren lentamente de hambre. Claro, en este caso, sucede el marasmo porque no hay aporte de energía. La energía viene de carbohidratos, viene de grasas e incluso de las proteínas que consumimos. Entonces, si no hay aporte calórico, empiezan a consumirse. Probablemente puedan estar recibiendo todavía leche materna, ¿no? Pero no es la suficiente. Entonces las víctimas tienen el aspecto de piel y huesos, bajan extremadamente de peso y vamos a observar que no hay nada en ese músculo, nada en ese tejido adiposo. Los niños con lactancia incompleta, dice, ¿no?
el leche es preparada con aguas contaminadas, incluso por esa baja de recursos, por esas situaciones extremas de repente en las cuales están atravesando. Hay alteraciones en el crecimiento cerebral, el peso está muy afectado, ¿no? Cambios ligeros en piel y pelo y hay atrofia muscular muy importante. Ok, ¿qué pasa? Y yo voy a observar físicamente al niño, ¿no? Que tiene la apariencia de un hombre viejo y pequeño. A veces el cabello aparentemente está normal, no hay tejido adiposo, no hay masa muscular y hay una disminución marcada de ese peso corporal, ¿no? Es un niño con marasmo, ¿no? Es un niño con marasmo totalmente disminuir esa masa muscular y ese tejido adiposo. ¿Ok? Podría darse una nutrición de tipo mixta también, que observaríamos el abdomen abultado y las extremidades totalmente disminuidas. Este es un cuadro comparativo entre las dos desnutriciones, kwashiorkor y marasmo, ¿no? Hay una pérdida de peso importante, obviamente en el marasmo más del 40%. Edades más frecuentes que se van a presentar, infancia, principios de año, del segundo año de vida en el marasmo, y en el kwashiorkor principalmente en el segundo y tercer año de vida. Edema, bueno, en el kwashiorkor sí se va a presentar, y en el marasmo no voy a ver. Problemas dérmicos, es frecuente en kwashiorkor por esa baja de proteínas y es rara, ¿no? En el marasmo que se vea. Cambios en el cabello, muy frecuente en el caso de kwashiorkor, frecuente en marasmo. Alteraciones mentales, muy común. Irritabilidad se va a presentar en kwashiorkor, poco común en el marasmo, presentándose apatía probablemente. Y si vemos acá en este cuadro, que además está involucrado la parte de antropometría para estos dos estados de desnutrición, vamos a ver de que si a estos niños con marasmo, con kwashiorkor, yo le hago un índice de masa corporal, que eso es lo que vamos a hacer la siguiente semana en la práctica, ¿no? Voy a encontrar, obviamente, que su índice de masa corporal va a estar totalmente disminuido, ¿no? Ha bajado, dijimos, de peso, ha usado toda esa masa muscular y todo ese tejido adiposo como fuente de energía. En cambio, en el marasmo lo voy a poder encontrar normal o ligeramente disminuido. No, porque en el niño con kwashiorkor, la persona con kwashiorkor, sí consume carbohidratos, pero no está consumiendo proteínas. Masa grasa o tejido adiposo, pues va a bajar bastante, ¿no? Esa masa grasa va a disminuir totalmente. En cambio, en el niño con kwashiorkor, pues va a estar probablemente normal o un poco disminuido podría ser. Masa magra, totalmente disminuida en el marasmo y normal o incluso podría verse un poco disminuido en el caso del kwashiorkor. En el índice de masa corporal, ¿por qué sale normal en un paciente con kwashiorkor? Porque pues el estado de el edema que presente ese niño con kwashiorkor hace, ¿no?, que el peso pues prácticamente esté como que aumentado, un poco incluso gordito, ¿no? Entonces el índice de masa corporal por eso no sale normal. Respecto a las proteínas viscerales, albúmina, prealbúmina, proteínas totales, transferrina, etc., en el marasmo pueden estar dentro de lo normal o ligeramente disminuido, porque en el marasmo es lo último que se termina perdiendo, proteínas viscerales, a diferencia del kwashiorkor, que en este sí, pues
lo vamos a encontrar bastante disminuido. El edema se presenta, ya sabemos, en el niño con kwashiorkor, ¿no? Gasto energético, ¿cómo va a estar ese gasto energético? Totalmente disminuido en el niño con marasmo, ¿no? Porque ya no hay que quemar, en realidad todo ya se ha consumido. Y en el paciente con kwashiorkor puede encontrarse normal o bueno, un poco disminuido. La expresión de nitrógeno creatinínico urinario disminuirá, ¿no? En el niño con marasmo, porque hemos dicho que en ellos, como ya no hay masa muscular, prácticamente pues no hay creatinina que se vaya a formar, ¿no? Esa creatina que se debería convertir en creatinina y que luego excretarse en el riñón, en la orina, pues cada vez va a ir en descenso. Y por eso es que decía, cuando vemos la creatinina, de que esa excreción de creatinina me refleja cómo está esa masa muscular. Entonces el niño con marasmo ha disminuido totalmente. Después, en un paciente con kwashiorkor podría encontrarse dentro de lo normal, porque si conservan esa masa muscular. Muy bien, entonces la causa de la desnutrición calórica es una restricción global de la ingesta de alimentos, ¿cierto? En cambio, en el niño con kwashiorkor es una restricción exclusivamente de proteínas. Muy bien. Ok, entonces hemos terminado ya por el día de hoy. La siguiente clase será ya nuestra última clase de proteínas. Y, ok. Y bueno, el examen, ya sabemos, de proteínas será el día 30 de noviembre. ¿Ok? El día 30 de noviembre. Bien, chicos, entonces vamos a irnos ahora al laboratorio, ¿no? Quienes tenemos práctica.